Buenos días oficialmente a todos. Les habla Jennifer Oliveras del Río. Soy trabajadora social, supervisora de práctica y asistente de investigación en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle. A nombre de quienes formamos parte de la Escuela Graduada de Trabajo Social, les enviamos un saludo cordial a todas las personas que se han conectado en el día de hoy para este conversatorio sobre el trabajo social y la perspectiva de género para una práctica transformadora. En este conversatorio, nuestras invitadas tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la vinculación entre los feminismos y la práctica del trabajo social. Nos presentarán algunos esfuerzos en la práctica que ilustran formas de accionar dirigidas al empoderamiento y la emancipación de las mujeres. Marzo es el mes en el que se reconoce y conmemora las luchas que han llevado a cabo las mujeres en su búsqueda por la equidad, la justicia y una vida digna, siendo el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres en reconocimiento de esa constante lucha por sus derechos. Desde esta coyuntura, este conversatorio quiere visibilizar la necesidad de pensar y actuar desde un trabajo social que reconozca la vinculación inexorable del género, los feminismos en su praxis. Antes de comenzar los trabajos, les informo que esta actividad fue aprobada para 2 horas de crédito de educación continua por el Instituto de Educación Continua del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Para ello es bien importante que una vez que termine la actividad, en la sesión de preguntas se va a colocar el enlace para la evaluación en el chat y que puedan posteriormente, ¿verdad?, completar esa evaluación. En cuanto a la actividad, va a discurrir de la siguiente manera. Cada deponente va a tener un máximo de 20 minutos para presentar. Al terminar todas las presentaciones, se procederá a contestar todas las preguntas de la audiencia. Por lo tanto, les solicito que escriban sus preguntas en el chat mientras le vayan surgiendo, ¿verdad?, esas dudas a través de las presentaciones. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante las presentaciones. Solo la deponente de turno debe tener su cámara prendida. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, oficialmente con la primera presentación que va a estar a cargo de la doctora Lilian Albite Vélez. La doctora Lilian Albite Vélez va a presentar el trabajo social de género, un abordaje ineludible. La doctora Lilian Albite Vélez es catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y dirige la Escuela Graduada de Trabajo Social, la cual ofrece grados de maestría y doctorado en trabajo social. La profesora Albite tiene una amplia trayectoria profesional y académica, ha participado como deponente y ha ofrecido seminarios en diversos foros nacionales e internacionales sobre trabajo social con familias y género. Igualmente, tiene a su haber publicaciones de artículos e investigaciones en torno a la familia, violencia y género. A lo largo de todos sus años de práctica profesional, la doctora Albite también se ha desempeñado en el servicio directo a familias, es perito forense en casos de familia, consultora y evaluadora de programas. Lleva 25 años de estrecha colaboración con la Casa Protegida Julia de Burgos, albergue para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, durante los cuales ha sido en diversos momentos tesorera, presidenta y vicepresidenta de su junta de directoras. Así es que ahora le damos la palabra a la doctora Lilian Albite. Muy buenos días nuevamente a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Desde la Escuela Graduada de Trabajo Social y de todos los que componemos la escuela, le damos la más cordial bienvenida. Un saludo especial para todas las compañeras del conversatorio, estudiantes, profesores y profesionales que están conectados aquí en el día de hoy. Así que espero que lo disfruten y que les sea de provecho esta oportunidad. Hablar a ustedes sobre el trabajo social y la perspectiva de género como un abordaje ineludible. Y es que en este mes, ¿verdad?, que se conmemora las luchas de las mujeres, tenemos que reconocer que las luchas de las mujeres son parte del contexto de la necesidad de defender los derechos humanos, la democracia partidaria, la sostenibilidad
Perdón. Yo creí que me estaban diciendo que no estoy ya. Ok. La lucha de los derechos humanos, la democracia partidaria, sostenibilidad de una sociedad y libre de violencia no es posible sin ¿verdad? En este contexto, los logros alcanzados por el movimiento feminista a partir especialmente de la perspectiva de género hacen del feminismo y de la perspectiva de género básicamente una referencia indispensable para comprender y trabajar hacia el logro de la justicia, la eliminación y la erradicación de la discriminación y la opresión. Como perspectiva epistemológica, la perspectiva de género feminista ha aportado un sistema de ideas, de herramientas y proposiciones conceptuales críticas de gran alcance que, si bien están centradas en las mujeres, también repercuten en otros géneros y sobre la vida social y la experiencia humana y la organización social. Estas aportaciones conceptuales, por su esencia y fundamento en la justicia social, se vinculan irremediablemente a la ética, a la acción política y a la práctica de la profesión de trabajo social. Y a la vez amplían y enriquecen las posibilidades de conocer, de comprender la problemática y articular las estrategias en la lucha de erradicar las desigualdades. Quiero comenzar ahora entonces a hablar sobre el género, ¿verdad? Y la perspectiva de género. Bueno, debo hablarles primero entonces, como estamos hablando de la perspectiva de género, el género y la perspectiva de género, porque tenemos que hacer una serie de distinciones. El término género fue introducido a la psicología clínica en el 1955 por John Mooney, para significar todas aquellas características, comportamientos y expectativas culturalmente construidas que definen a los seres humanos como hombres y mujeres, niños y niñas. Si bien Mooney plantea esta categoría de género, la misma está enmarcada en una visión binaria de la sexualidad dentro de los modelos médicos clínicos epocales. Por lo tanto, esa categoría de género era una meramente descriptiva en el entramado de los sistemas sexo y tratamiento que se estaban dando en aquella época. De hecho, Mooney fue el primero que estaba hablando de las terapias de conversión en aquel momento y que solamente podía darse en niños, y eso pues ya fue superado, ¿verdad? Pero esa visión patológica y esa visión binaria de la sexualidad. Sin embargo, la categoría de género fue bien importante. Y un aspecto importante también que él añadió fue la cuestión de la orientación sexual. Distinguía y decía, no podemos hablar de preferencia sexual, sino la orientación sexual tiene un componente no volutivo de la persona. No, la identidad sexual no es cuestión de preferencia, es cuestión biológica, lo planteaba, como tendencias que eran, no eran volutivas de las personas. Esa categoría de género pasa a la sociología y pasa a la antropología como una categoría descriptiva, ¿verdad? Que hablar de los roles, hablar de las expectativas, hablar de lo que se esperaba de las mujeres, de los hombres como padres, como mujeres, como madres, y era una categoría descriptiva en el estudio de las sociedades y los arreglos sociales. No es hasta 1975 que Gail Rubin, antropóloga feminista y teórica del sistema sexo-género, plantea los primeros textos fundacionales del género como categoría de análisis, develando los patrones históricos de la opresión de la mujer y la reproducción de esos patrones en la sociedad capitalista. De ahí es que empiezan a generarse toda una serie de estudios sobre género. El género como categoría y como herramienta entonces se inscribe al interior del pensamiento y de la epistemología feminista, es decir, de las formas de hacer ciencia, de crear conocimiento, y demuestra el género
una categoría con una capacidad teórica, histórica y crítica para el análisis de la lectura de la realidad social, ¿verdad? Y entender el comportamiento y la organización y la estructura social. Y no es solamente las expectativas, visibiliza entonces el género como un conjunto de saberes en la ciencia, discursos y prácticas sociales que relacionadas al poder. Y el poder es bien importante porque en el poder, desde el poder es que se construye la desigualdad, ¿verdad? Así que relacionadas a poder en nuestra conducta, en los cuerpos sexuados, en nuestra subjetividad, en nuestras relaciones humanas y en las diferencias físicas, sociales, socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en un contexto o época determinada. De hecho, el sociólogo George Ritzer, americano, y el sociólogo Anthony Giddens, inglés, plantea que las dos perspectivas paradigmáticas teóricas más revolucionarias en el conocimiento y entendimiento de la sociedad fue el marxismo y el feminismo, ¿verdad? Porque revolucionaron. Todo eso que estaba construido le dio una mirada completamente nueva. Así que esa perspectiva de género, esa categoría o esa herramienta descolocó hasta los planteamientos de las teorías críticas, ¿verdad? Porque una de las críticas que se hacía era que los entendidos, las herramientas para entender la realidad no contemplaban el género como un elemento imbricado en la misma articulación y configuración de la sociedad, de la construcción social. Así que tenemos también que la perspectiva de género surge de esos estudios de género que empezaron con fuerza desde 1975 con Gail Rubin, ¿verdad? Así que desde los estudios del género se crea toda esta perspectiva paradigmática que es fortalecida y reconocida, ¿verdad?, por las directrices de la Organización de las Naciones Unidas y la Cuarta Conferencia de las Mujeres en Beijing, en la que se establece que todos los gobiernos deben implementar políticas y servicios que integren perspectivas de género dirigidas a superar los discrímenes, opresiones de las mujeres en la sociedad. Nosotros en Puerto Rico estamos 26 años atrasados porque todavía no hemos logrado que se inserte la perspectiva de género en el sistema educativo de nuestro país. Así que estamos 25 años atrasados desde que la ONU estableció la necesidad que los gobiernos implementaran políticas. Así que vemos que la perspectiva de género implica, además de una herramienta de conocimiento, una posición ético-política frente a la opresión. Porque por un lado busca identificar y denunciar los daños por razones de género, al mismo tiempo que identifica e implementa acciones para erradicar esa opresión. De hecho, por eso es que se dice que el feminismo y la perspectiva de género tiene dos caras. Una cara que nos lleva a la acción, al movimiento social, y otra cara es el emprendimiento intelectual para entender las razones por qué se perpetúa y se sigue reproduciendo las desigualdades. Así que el uso de esta perspectiva implica el reconocimiento de la diversidad de géneros. No hablamos solamente de mujeres y de hombres. Hablamos, ¿verdad?, de la existencia de las mujeres, de los hombres, como principio de la universidad, pero en su diversidad, pluralidad y expresión democrática, ¿verdad?, de vida, ¿verdad?, de autogestión, de autodeterminación. Así que vemos entonces que una perspectiva de género como la que incide en toda esta dimensión crítica, histórica y teórica, nos da unas herramientas fundamentales. Y cuando hablamos de perspectiva de género feminista,
no estamos hablando solamente de los géneros, sino que en ese estudio desde la perspectiva feminista se han generado toda unos conocimientos y unas conceptualizaciones importantísimas. Naturalmente, el género está enmarcado en el reconocimiento que vivimos y que hemos vivido a través de nuestra civilización en una configuración social patriarcal, que lo que quiere decir que se ha institucionalizado la visión y el dominio masculino como paradigma y referente para todo otro tipo de cosmovisión, que está supeditada a esa misma visión y dominio masculino. Eso es el patriarcado. Así que el género está arropado por encorsetado en esa situación patriarcal. Y uno de los elementos importantes que nos da la perspectiva de género es uno de las, por ejemplo, de las convicciones más profundas y revolucionarias del pensamiento feminista, afirma la dimensión política de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y de nuestras vidas. Es decir, lo personal es político. La opresión se ejerce a través de todas nuestras relaciones, y la relación más íntima, empezando con la relación con nuestro propio cuerpo, donde las normativas socioculturales y políticas como la maternidad, la procreación, la subordinación sexual, el recato, la identidad sexual, entre otros, vienen dadas por todas las normativas estructurales y son producto de un sistema de relaciones entre los sexos dentro de esta sociedad patriarcal. Esa relación de desigualdad de poder en el que, como dice Kate Millett, las mujeres sufren de una colonización interior, sutil, de un imperialismo masculino, dice ella. Quiere decir el dominio del hombre sobre la mujer y del adulto sobre el joven, que se va dando en toda esa construcción, en un proceso de socialización en que nosotros nos estamos formando como sujetos sociales, ¿verdad? Y eso se puede cambiar, ¿verdad? Y llega a nosotros a través de los aparatos ideológicos del Estado, como la religión, la familia, el sistema educativo. Y la acción política es revertir eso. ¿Y cómo lo podemos revertir? Denunciándolo, develándolo, viendo las conexiones y actuando, ¿verdad? Para que eso se cambie. Otro elemento importante, ¿verdad? Desde la perspectiva de género, es reconocer el concepto de interseccionalidad. Las feministas afroamericanas nos develan la vinculación de la discriminación con un montón de otras condiciones o elementos, además del género, ¿verdad? Es decir, raza, etnia, edad, como es diversidad funcional, etcétera, toda una serie que se convierten en diversas opresiones. Tenemos una multiplicidad de conciencias de lo que somos, ¿verdad? Esa identidad atravesada por esas múltiples opresiones hace que el proceso de liberación y de transformación se complejice, ¿verdad? Y al conjugarse distintas opresiones, las múltiples posibilidades de resistencia resulta en que la emancipación y la lucha por la equidad es un camino que tenemos que recorrer, que construir en un proceso continuo, y que el terreno de las representaciones de lo que es la mujer, de lo que es el hombre, de lo que son los distintos géneros, lo que son las distintas subjetividades, es un camino inacabado por la diversidad de condiciones que experimentamos a lo largo de la vida. Otro elemento fundamental que nos provee esa perspectiva de género es el valor epistémico de la marginalidad. En la sociedad patriarcal, en la ciencia, en las estructuras de poder, en este contexto, la mujer
en la interpretación del mundo también, la mujer es el otro excluido, ¿verdad? Invisibilizado, desvalorado. Y desde esta perspectiva de género y del pensamiento feminista, se reconoce la necesidad de construirse como sujeto, como ciudadano, como objeto de derecho. Y en ese ámbito hay que rescatar la mujer como sujeto y como objeto de investigación, de conocimiento, como sujeto, como ciudadana, como ente con derechos sociales y humanos. Y se da entonces la necesidad de la mujer como testigo, de la mujer con una representación como verdad, porque ellas son las expertas desde el lugar de la marginalidad que saben de lo que es su propia discriminación. Así que se le da oportunidad de hablar, la enunciación como grupo minoritario que ha estado sin voz. Así que los grupos vulnerados, las mujeres, tienen que rescatar sus voces, ¿verdad? Y tenemos que hacerlas representar, son testimonio y son elementos que representan la episteme, ¿verdad? La verdad de su condición. Entonces se le proclama como testimonio de verdad y de denuncia. Y eso tiene un elemento importante porque descoloca la construcción y las formas de pensar tanto en el saber como en las relaciones, como en las instituciones sociales. El rescatar las voces de las mujeres, su realidad, sus historias, sus experiencias, es colocarlas en visibilidad y empezar a deconstruir y a descolocar las formas y los entendidos que la sociedad tiene. Así que otro elemento importante es la política de localización que nos da la perspectiva de género. Este concepto, que es de gran importancia y que viene de esos estudios del género, lo que nos dice es que para comprender la discriminación tenemos que identificarla, ¿verdad? Tenemos que ver dónde se da, cómo opera, qué efecto tiene y cuáles son las contradicciones que se dan en esa situación, porque es la única manera de entonces puedan surgir realmente desde esa identificación, crear alternativas, nuevas posibilidades, nuevos mundos. La localización entonces se convierte en la acción y es entonces la unión de teoría y práctica en la búsqueda de conocimientos de cómo opera el discrimen. Nos da entonces las herramientas para identificar posibles alternativas. Y lo último que vemos es la ética situada, ¿verdad? La meta histórica del feminismo ha sido y sigue siendo la búsqueda de la equidad, la igualdad, la emancipación, la libertad, la autonomía de las mujeres. La ética es el compromiso con el otro. Es lo que le da sentido y dirección a los procesos de cambio. Una ética situada en el sujeto de la mujer, en su heterogeneidad, en la pluralidad, para el acompañamiento militante, para romper con los cautiverios resultado de todas esas opresiones. Y dentro de la perspectiva de género, realmente las estrategias más importantes son las diversas estrategias educativas, el activismo y la investigación como los tres pilares fundamentales para realmente lograr un progreso en términos. Y vemos entonces, vamos a ver si ahora no se me sigue corriendo ahora. Hay una convergencia estrecha entre la perspectiva de género feminista, y lo pongo siempre en el contexto feminista porque como dijimos hay otro género, y el trabajo social. La posición ético-política de lucha por la erradicación del crimen es el compromiso y el fundamento de los principios de la profesión. Así que hay una concordancia ahí irrefutable. El compromiso y posicionamiento con los sectores vulnerados y excluidos, ¿verdad? Es la razón de ser
de nuestros servicios y de nuestras intervenciones, igual que lo es desde la perspectiva de género. La unión de teoría y práctica para la transformación social. ¿Cuáles son los modelos y los métodos de intervención que realmente son cónsonos con la transformación, la visión crítica y las nuevas posibilidades de un mundo nuevo, un otro mundo posible? Así que la teoría de la política de localidad y es unión de teoría y práctica es igual en trabajo social. El abordaje desde la complejidad de los esfuerzos emancipatorios a nivel micro, meso, macro, con individuos, familias, comunidades, organizaciones, con las políticas sociales. En todos esos espacios nosotros tenemos un compromiso por la lucha de los derechos humanos. Y naturalmente desde una perspectiva, ¿verdad?, donde el poder es compartido desde la concienciación, el acompañamiento, la facilitación y el empoderamiento de los sectores discriminados. En este caso estamos hablando de la mujer. En ese sentido, Collins, Dominelli y McLeod hablaban de que el trabajo social en ese sentido es inherentemente feminista, porque hay una convergencia ineludible entre la razón de ser del trabajo social, el a quién, para quién y por qué, y la perspectiva feminista de género. Ok, un enfoque con perspectiva de género como herramienta para el trabajo social no explica una metodología particular. De hecho, cuando definimos trabajo social vamos a ver distintas definiciones articuladas, aunque tienen más o menos los mismos conceptos. Y también en términos metodológicos hay distintos acercamientos dependiendo con quién estamos trabajando. Cuando hablamos de enfoque o perspectiva de género como herramienta para el trabajo social, estamos hablando de mantener lo que dice una feminista española que se llama Celia Morós, una cultura de la sospecha. La cultura de la sospecha es colocar, es traer el género como una categoría más en los procesos de intervención, tanto desde para mirar nuestra propia disciplina como para la intervención. Y en ese aspecto, para el análisis y reflexión sobre nuestra disciplina, preguntando, ¿acaso tiene que ver o está implicado el género en la percepción y el valor social que se tiene de la profesión? En la lógica patriarcal para la subalternidad en que colocamos o se coloca la profesión en relación a otras profesiones y otras disciplinas de la ciencia. ¿Tendrá el género algo que ver en la interpretación de un desarrollo histórico donde se invalidan y se evalúan y no se reconocen las aportaciones de las pioneras? ¿Verdad? O una disciplina como la nuestra que está encorsetada en un sistema estructural patriarcal que fomenta y reproduce las desigualdades de las mujeres. Y estamos como trabajadores sociales en el sistema educativo y en el sistema de salud, ¿verdad? En los tribunales, ¿verdad?, donde está ya el propio sistema patriarcal fomenta de alguna forma o mantiene o reproduce esas desigualdades. ¿En qué medida los organismos profesionales, las escuelas y los currículos de trabajo social abordan este análisis? Yo me siento orgullosa de decir que la Escuela Graduada de Trabajo Social tiene la perspectiva de género y el feminismo como uno de los ejes, ¿verdad?, temáticos que atraviesan la formación de su currículo de maestría y también de doctorado. Y en la intervención de trabajo, trabajar junto a, ¿verdad?, facilitando, acompañando. Entonces, en ese aspecto, ya sea que trabajemos con individuos, con familias, con grupos, con comunidades, el género se introduce como una forma explícita en el proceso de facilitar que las personas consideren cómo sus aspiraciones, conductas y soluciones están presentes en el proceso de búsqueda de soluciones, toma de decisiones y ejercicio del poder, ¿verdad? ¿Cómo, qué efecto tiene? ¿Cuál es el juego que está ahí? Observar y analizar cómo los saberes,
los roles, los discursos y las prácticas de género en las estructuras sociales afectan el trabajo, el poder, las recompensas y las oportunidades de las personas. Observar y analizar cómo los saberes, los roles, los discursos y las prácticas de género afectan el poder, las interpretaciones y el manejo de las relaciones e interacciones en las personas y la búsqueda de soluciones a sus problemas. A partir de estos resultados de este análisis, estas son unas cuantas preguntas, ¿verdad? Es identificar las formas de provocar la participación, la concienciación y el empoderamiento hacia la transformación y el cambio. Y hoy aquí nosotros veremos cómo los proyectos de las otras compañeras están insertados en esta idea, ¿verdad? De provocar esa participación, concienciación, empoderamiento y transformación. Así que eso en términos generales, la importancia ineludible, ¿verdad?, de la perspectiva de género para trabajo social. Y aquí he terminado. Agradecemos a la doctora Lilian Albite por sus análisis y reflexiones sobre las convergencias entre la perspectiva de género feminista y el trabajo social. Ahora continuamos con la presentación titulada El trabajo de equidad de género con la niñez, un proyecto desde el trabajo social que estará a cargo de la doctora Eliseth Silva Martínez. La doctora Eliseth Silva Martínez es yaucana, soñadora y luchadora obstinada. Cree en las causas justas, lo cual la ha llevado al trabajo social feminista. En los últimos 20 años se ha especializado en el trabajo con sobrevivientes de violencia de género y en el 2019 cofundó la organización Siempre Vivas Metro de la mano de Siempre Vivas en Mayagüez. Actualmente es docente en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle. Sus trabajos han sido publicados en revistas y libros y desde siempre se dedicó a contar cuentos. Su trabajo es inspirado en las historias de las mujeres de su vida, sus abuelas, su madre y sus hijas Lina y Lara de 12 y 8 años respectivamente. Adelante, Eliseth Silva. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en este espacio. Estoy tan feliz de ver nombres de gente querida. Así que a todas las personas que de alguna u otra manera nos hemos cruzado por la vida, pues estoy feliz de verles. Voy a poner aquí mi tiempo porque me emociono y entonces me paso del tiempo que tengo. Y quiero decir que muy agradecida de este espacio y de contar un poco sobre este proyecto maravilloso luego de la lección magistral de la doctora Lilian Albite, porque nos permite centrarnos. A veces preguntamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? ¿De dónde surge? ¿Por qué la importancia de pensar en equidad de género desde las etapas tempranas de la vida? ¿Qué incidencia tiene eso con la manera en que construimos vida? ¿Cómo eso se relaciona con la manera en que construimos comunidad? ¿Cómo eso se vincula con cómo nos percibimos y cómo nos percibimos en relación con el mundo que nos rodea, aún en la adultez mayor? Así que yo en estos 20 minutos que tengo para compartirles, quiero hablarles un poquito de un proyecto que ya mismo les cuento la historia, pero es un proyecto que inicialmente lo hicimos con niñez y con adultez mayor, porque tengo poco tiempo, no les puedo contar toda la historia, pero sí quiero contarles un poco, no solamente lo que hicimos, sino también lo que descubrimos en el camino, lo que coaprendimos con los niños, niñas y adultos y adultas mayores, y qué implicaciones tiene eso para el trabajo social. Les muestro esta imagen, estas dos imágenes, y les voy a hacer la historia de las imágenes, de estas dos imágenes en particular después. Pero quiero que las miren con particular atención y que infieran quién hizo estas imágenes, qué había en la mente de estas personas, cuál es la historia detrás de estas imágenes, y porque hay una vinculación poderosísima
que a veces no le sacamos el provecho que le podríamos sacar entre el trabajo social y el arte, o el trabajo social y la expresión artística, porque hay un poder maravilloso allí. Decidimos hacer este proyecto, usando el arte para descubrir, en algunos casos, en otros casos redescubrir, para aprender, y en algunos casos para desaprender, para configurar y en otros casos reconfigurar. Así que de allí surge principalmente el espíritu de este proyecto, y surge, pues, porque como muy bien nos comentaba la doctora Alvite, hay un elemento transversal, que debe ser transversal al trabajo social, del reconocimiento de las aportaciones, contribuciones, vigencia y absoluta vinculación con el trabajo social desde un trabajo social feminista. Y fíjense en este dato, según la ONU, desde los 6 años de edad. Muchas niñas consideran que los niños varones son más brillantes, capaces, lo que tiene repercusiones en la manera en que se perciben a sí mismas desde etapas tempranas de su ciclo de vida, y posiblemente algunas de las personas que nos encontramos aquí, ¿verdad? Algunas de las mujeres en toda su diversidad que nos encontramos aquí, posiblemente algo de esto nos resuena. Y a partir de allí surgió este proyecto. Y porque lo personal es político, lo sabemos, y más desde el trabajo social, porque lo personal es político, había que hacer un trabajo. Una de las críticas que nos hacemos todo el tiempo es que nos encontramos en muchas ocasiones desde el trabajo social haciendo una intervención o acercándonos a un trabajo remediativo, reparativo, lo cual es importante porque es lo que tenemos frente a nosotros y nosotras. Sin embargo, ¿por qué no soñar y movernos hacia también pensar en otra etapa del proceso, que sea a través de la prevención y que en algún momento no tengamos que volver a tocar estos temas? Así que de allí surge este proyecto, porque lo personal es político, precisamente por eso, porque nuestras historias son atravesadas también, porque en el proceso de descubrirnos, de conceptuar quiénes somos a nivel personal y a nivel profesional, nuestras historias en nuestro espacio profesional son atravesadas. Posiblemente porque nuestra historia nos lleva a un trabajo social, en mi caso, a un trabajo social feminista. Y la historia era esa, o sea, cómo trabajamos de manera honesta y tomando en consideración, hemos estado hablando del asunto de género, pero en el trabajo con niñez también hay que hablar del asunto de ciudadanía, del reconocimiento del ser ciudadano, ciudadana, ciudadane en la niñez. Así que la historia de este proyecto sale desde allí y la idea era precisamente trabajar a través del arte con la posibilidad de intercambiar saberes, porque ya la niñez viene, ¿verdad? A los 5, 6, 7, 8 años, que era más o menos la edad promedio con este proyecto, entre 8 y 9 años, ya vienen, ¿verdad? Con unas experiencias de vida y cómo las ponemos a la mesa para mirarlas, pensarlas y repensarlas. Así que a través de este trabajo grupal y esa intervención artística, abordamos interrogantes, actitudes en torno a la dignidad, los derechos, equidad, en el marco del Día Internacional de las Niñas, que es en octubre. Y ahí tienen una foto de una de las cosas que hicimos, que ya mismo les voy a contar. No solamente qué hicimos, a veces es importante teorizar, es muy importante situarnos, ¿verdad? Tener ese trasfondo epistémico para poder trabajar.
Y ahí es la parte. Teorizamos, conceptuamos, pensamos para actuar. Y eso fue lo que quisimos hacer en este proyecto. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos con niñez fue jugar. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Esa pregunta es para ti. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Si miramos, ¿verdad? Lo que es la literatura sobre lo lúdico, sabemos que el juego para trabajar con niños es vital. Es la manera de comunicarse. Y a través del juego se logran tantas cosas para educar, pero también se logra un espacio para vincularse. Y eso era lo que queríamos hacer en este proyecto, no solamente jugar y jugar a nivel, ¿verdad? Individual, era jugar en colectiva, porque jugar en colectiva nos permite vincular para entonces luego tener una conversación sobre lo que está pasando, sobre de qué se trataba el juego. Así que desde de jugar fuimos a contar cuentos, y este es el cuento que usamos como punto de partida, que se llama Las niñas serán lo que quieran ser. En el proceso de hacer este proyecto con niñez y adultez mayor en otra fase, también hicimos observaciones etnográficas y grupos focales. Y fue bien interesante porque cuando teníamos el salón, un salón de arte, ¿verdad? Preparado allá con todas las cosas que íbamos a usar durante el día, y teníamos proyectado la portada del cuento, van entrando, ¿verdad? Los niños y las niñas, y dice uno, ay, ahora, mira, ahora aquí las jefas son las mujeres. Y entonces, a partir de allí, muy ávidamente, la contadora de cuentos maravillosa que se llama Jennifer Martínez Medina, estudiante doctoral de nuestra escuela, entonces agarró para contar, las niñas serán lo que quieran ser. Y la intención era, y la invitación a la niñez era, no solamente escuchar el cuento, sino también a ver cómo el cuento conversaba con una. Y eso luego se recogió en un espacio. Yo he hecho varios proyectos y tengo varios bien cercanos a mi corazón, y este es uno de ellos. La oportunidad de sentarme con niños y niñas, hablar sobre qué es esto que tengo frente a mí, cómo conversa conmigo y cómo me hace a esa edad repensarme. Así que de contar cuentos, dijimos, bueno, ya aquí está la información, hicimos, ¿verdad? varios ejercicios de cuento y juego, y luego invitamos a la niñez a dibujar porque sabemos que también hay en el ejercicio lúdico, el dibujo es también importante para integrar lo que estoy pensando con la información y el estímulo que recibí, para entonces plasmarlo y poderlo apalabrar. Así que el trabajo del dibujo fue muy importante. Este trabajo lo hicimos en colaboración con un profesor de arte, maestro de arte del 4º grado de la escuela donde recogimos los datos. Y fue bien interesante porque él les dijo, bueno, vamos a hacer un dibujo libre, un boceto, y abajo me vas a escribir qué tú piensas. Y fue muy interesante leer lo que los niños y las niñas hablaban, cómo reflexionaban sobre lo que habían dibujado y cómo eso conversaba con lo que había pasado anteriormente. Luego de eso dijimos, bueno, esto está demasiado precioso, esto es importante compartirlo, y lo quisimos compartir con los padres, las madres, los cuidadores, las cuidadoras. Y fue una experiencia realmente importante, porque la idea de, estoy viendo que mi computadora se está quedando sin carga, así que voy a seguir hablando y poniendo esto a la vez. Discúlpenme. Era importante para nosotras trabajar no solamente con la niñez, era importante también trabajar con las personas que la acompañan en la vida. Y quiero que observen, en lo que pego esto aquí, quiero que observen ese trabajo un momento, para que miren qué estaba pasando allí.
cuál era la conversación en ese dibujo. Y dijimos, tú vas a hacer lo que trabajaste en el boceto, ahora lo vas a hacer en un canvas. Y fue muy interesante porque en el proceso también del uso del arte, y en este caso de dibujo y pintura, también fue interesante ver la conversación de tengo un canvas frente a mí, no lo quiero dañar. Esa inseguridad de ¿y si lo daño? Entonces la conversación vinculada entre el tema principal, que era equidad de género desde un lente de perspectiva de género, y también la conversación de que los niños y las niñas, la niñez, tiene derecho a expresarse libremente. Así que el canvas representaba la oportunidad de hacer y de decir lo que quisiera hacer y decir. Luego de que trabajamos con el canvas, o durante el proceso, les dijimos, vamos a hacer una exhibición de arte. Vamos a hacer una exhibición de arte y vamos a invitar a todo el mundo. Si ustedes supieran, esa exhibición se hizo en la Plaza del Mercado de Río Piedras, y obviamente había que develar el arte. Había en una sección estaba el arte de la niñez, y en otra sección cercana había algunos dibujos de las personas mayores que participaron también en otra fase. ¿Y quiénes vinieron? Vino todo el mundo. Vino todo el mundo. Y tuvimos allí la oportunidad de que los niños y las niñas que participaron, pudieran conversar, no solamente con sus padres, madres, cuidadores, ¿verdad? Personas acompañantes, sino también con otras personas, otros niños y niñas de su escuela. Regresemos a estas dos imágenes. Alguien diría, bueno, pues ya esto de la, tú sabes, de la equidad, ya esto lo hemos superado, ya ¿por qué hablar? ¿Por qué seguir hablando de esto? Bueno, aquí hay dos imágenes hechas por dos personas que aparentarían ser muy distintas. La primera, que es la de las tres nenas, es de una niña que contaba que en el salón, en el patio, cuando se iba a jugar soccer, pues había que pedirle permiso a los varones, a sí mismos, porque no las dejaban. 8 años recientemente. Y en el caso de la imagen del lado, era la imagen de una mujer de unos 85 años que cuando hizo su imagen y fue a compartir su imagen, dijo, esa niña soy yo. Esa niña soy yo porque cuando yo tenía 7, 8 años, yo soñaba con volar chiringa, pero en mi casa no me dejaban jugar afuera, y mucho menos tener una chiringa, y mucho menos volarla, porque las nenas no podían estar afuera. ¿Cómo conversan estas dos imágenes? Conversan en el sentido de que si bien hemos avanzado, aún nos queda mucho camino por recorrer. Y yo espero que en otro momento puedan escuchar más y leer sobre cómo estas voces generacionales distintas conversaron. En una conversación de 3 en los grupos focales, miren lo que encontramos aquí. Una niña dice, los niños como que ven a las niñas y ellos se burlan, y luego las niñas ven a los niños y se molestan, como que tengan respeto, bendito, a lo que un niño respondió. Pero después ustedes nos molestan y vienen con la venganza. ¿Ah? Y un tercer niño, mediando, concluye, esta cosa tiene que parar. Hay ventajas entre ser niña, hay ventajas entre ser niño, ¿verdad? Con el lenguaje que tienen a sus manos, y dice al final, igual somos diferentes. ¿Qué aprendimos nosotros, verdad? Y nosotras, y aquí están las fotos de la exhibición. ¿Qué aprendimos de esas conversaciones? Aprendimos que el mayor ejemplo de que hay posibilidad de pensar y repensar se dio allí, en esa atestiguar de las conversaciones entre estos niños y niñas. ¿Qué descubrimos? ¿Qué develamos y qué queremos compartir con ustedes? Primero, encontramos que ciertamente lo que sabemos, que el género es una construcción social transversal.
en la vida de las personas, en todas las etapas del desarrollo. Está presente. Ignorarlo es ignorar una parte vital de la vida en este momento. Por eso hay que reconfigurar. Quienes participaron compartieron un montón de experiencias en las que reafirmaron las valoraciones de género matizadas por mandatos culturales patriarcales. Desde muy temprano, en las etapas de vida, ya vemos cómo se reproducen las violencias en el contexto patriarcal hegemónico. Entonces vemos, ¿verdad?, que está presente esa presión por consolidar los discursos y prácticas sexistas dominantes. Eso lo observamos en las conversaciones. Sin embargo, vimos que había también, ¿verdad?, cuestiones relacionadas a la diferencia en lo binario, o sea, esa conversación en binario, pero a la misma vez, y esta es la belleza, a la misma vez reconocían cambios sociohistóricos que han generado conciencia. Y a través de ese reconocimiento que se dio en esa conversación de juego, que se dio en esa conversación de contar cuentos, se permitieron y lo contaron en las conversaciones que tuvimos en los grupos focales, se permitieron observar lo alternativo como una realidad inherente a la existencia social. Se dio el espacio hermoso para hablar, pensar, accionar hacia el respeto y la equidad y cómo hacerlo. Aquí entonces tenemos la gran oportunidad de potenciar la equidad entre géneros, lo cual desde nuestra perspectiva es vital en el trabajo de prevención. Así que para hacer, ¿verdad?, y ya concluyendo, para hacer realidad la inclusión de la perspectiva de género hacia la equidad y el respeto por las diferencias como acto de justicia social, es importante vincularlo como dimensión desde todas las etapas de la vida, comenzando por las etapas tempranas. Así que tenemos frente a nosotras, ¿verdad?, esa reflexión sobre cómo y para qué educamos dentro y fuera de los contextos de la vida de la niñez y las familias y cómo se enfrentan. Entonces, cómo lo miramos, cómo lo trabajamos de manera frontal, los temas de discriminación y las violencias de género, porque podríamos pensar, hay que protegerles de eso. Lamentablemente ya están expuestos y expuestas y lo sufren y lo viven. Entonces, abrir un espacio común para encontrarnos, para hacer ese encuentro de saberes, para reconocer sus voces es vital. Y no puedo terminar esta breve presentación sin decirles que este trabajo para nosotras, las que trabajamos en este proyecto, tiene un valor muy importante y cada vez que cuente sobre este proyecto voy a contar sobre Nilda Álvarez, porque Nilda, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, que fueron de nuestros aliados en el proceso de hacer este proyecto, Nilda fue muy importante. Así que la honro y le doy las gracias a Nilda por hacer este trabajo con nosotras y también por contar parte de su historia. Así que gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que tengamos más adelante espacio para conversar. Agradecemos a la doctora Lisette Silva Martínez ¿verdad?, por compartirnos este proyecto tan hermoso y tan inspirador realmente. Ahora damos paso a la presentación denominada El trabajo social y el género en el escenario escolar a cargo de la doctora Lidimar Garriga Vidal. Lidimar es natural de Carolina y producto del sistema educativo público desde preescolar hasta la Universidad de Puerto Rico. Posee un bachillerato en trabajo social y una maestría en trabajo social comunitario de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle.
Hace alrededor de 12 años que se desempeña como trabajadora social escolar en las escuelas públicas del país. Es mujer, feminista y sindicalista, que lleva la consigna en defensa de la educación pública como su primera trinchera de lucha. Es parte de la directiva de la local San Juan 2 de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico. Se encuentra realizando un doctorado en determinantes sociales de la salud de la Escuela Graduada de Salud Pública en el recinto de Ciencias Médicas y es además la orgullosa madre de Somaris y Amaya, dos motivos adicionales para continuar la lucha por una educación con perspectiva de género. Le damos entonces la palabra a Lidimar Garriga Vidal. Adelante, Lidimar. Saludos, buenos días, gracias Jennifer y gracias a las personas que están compartiendo con nosotros hoy. Yo estoy bien agradecida de esta oportunidad. La Escuela Graduada de Trabajo Social es mi alma mater, ¿verdad? Yo, aunque estoy ahora estudiando en Ciencias Médicas, yo siempre voy a ser jerezana y estoy bien agradecida de todas las experiencias que me ha dado la Universidad de Puerto Rico. Así que quisiera un poco comenzar ya escuchando las excelentes presentaciones de la doctora Lilian Albite y de la doctora Silva, reconociendo una consigna que dice que una se hace feminista con su propia historia y escuchándolas a ellas me reafirmo en esa consigna y reconozco que precisamente fue la Universidad del Espacio que me permitió reconocer que yo era feminista y que me permitió reconocer que el feminismo era intrínseco a lo que estaba estudiando, que era trabajo social. Así que es a través de ese movimiento estudiantil en el periodo en el que yo pude estudiar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, particularmente la experiencia de conocer a compañeras de un espacio que se llamó Colectivo Más Faldas, que era un colectivo de mujeres universitarias que consignaban el feminismo como intrínseco a las luchas universitarias que teníamos en el país. Gracias a conocer esas compañeras y a ese espacio, yo me reafirmo hoy dentro de todos los lugares en los que me desenvuelvo como sindicalista, como feminista, como independentista también, y como trabajadora social que tiene un compromiso con la niñez, ¿verdad? Que he tenido el privilegio de atender. Así que, dicho eso, voy a estar hablando un poquito de mis experiencias, de lo que a mí me ha funcionado dentro del escenario escolar y dentro, ¿verdad? Del escenario escolar en la intervención con la niñez y también en la construcción con mis pares, ¿verdad? Y con las trabajadoras de la educación, con lo que tiene que ver con el género y también lo que tiene que ver con la lucha por una educación con perspectiva de género. Son mis experiencias que espero que les sirvan a otros y que también me sirva esta experiencia para yo traer para acá nuevas oportunidades. Puedes continuar en la diapositiva. Así que mi expectativa de este espacio es poder, de manera a vuelo de pájaro, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, traer aportaciones que nos permitan discutir un poquito sobre el contexto de la profesión del trabajo social en Puerto Rico, sobre el contexto de las comunidades escolares en las escuelas públicas del país y ya en el ejercicio profesional, dos ejes, que son el trabajo de intervención, el trabajo de servicio directo que se hace desde el trabajo social escolar y el accionar político, que para mí es un compromiso ineludible que debe tener la profesión, en lo referente a miradas de género y a una educación con perspectiva de género. Adelante. Así que yo no podría comenzar a hablar en directo del escenario escolar si no reconozco, ¿verdad? Y ya la doctora Albite habló un poco de esas valoraciones sociales por categorías de género que tenemos y cómo inciden en nuestra profesión del trabajo social. ¿Cuál es el valor social que se le da a algunas profesiones que están feminizadas?
y lo que eso implica. ¿Cuál es la compensación económica que reciben esas profesiones? ¿Y cuáles son las condiciones laborales en las que nos desempeñamos? Si no hacemos una mirada desde el género a esas tres áreas, estamos perdiendo gran parte del análisis. Porque ciertamente, históricamente, profesiones de cuidado, profesiones de servicio, son profesiones que tienen una desvalorización social, que tienen una muy pobre compensación económica, y que ahora incluso dentro del contexto del neoliberalismo tenemos unas condiciones laborales cada vez más precarias. Así que ese análisis de género tiene que estar presente para uno entender, y en el caso de las escuelas, ¿verdad? Puedo extender ese análisis a las trabajadoras de la educación, porque si miramos, ¿verdad? Las maestras, si miramos las compañeras bibliotecarias, las consejeras en las escuelas donde hay consejeras, si miramos las empleadas de custodia, ¿verdad? Las conserjes, si miramos las empleadas de comedores escolares, el personal administrativo, secretarias, oficinistas, pues entendemos que la educación está sobre los hombros de personas que identificamos como mujeres, ¿verdad? De personas que la sociedad nos identifica como mujeres. Y si hacemos en ese análisis todos los roles y todas las jornadas adicionales que tenemos, pues sabemos la precarización que implica el ejercicio que tenemos dentro del escenario educativo. Puedes continuar. Así que entender la comunidad es imprescindible también en ese análisis desde la perspectiva de género. Si no entendemos esas comunidades escolares, de qué se componen, de quiénes se componen, se nos va a quedar gran parte del análisis que nos va a fallar luego en qué planes de intervenciones incluso hacemos con las personas, ¿verdad? Que atendemos, que les servimos, con las personas con las que colaboramos en el escenario escolar. Yo quise poner esa foto porque esa foto es un ejemplo de un personal escolar de mi escuela. Esa foto es un mes antes del huracán María, tan inocentes nosotras que no sabíamos todo lo que venía detrás. Esa foto fue parte de un proceso de lucha que se querían llevar una maestra de nuestra escuela. Hicimos muchas cosas como parte de ese proceso para que no se las llevaran, incluyendo manifestaciones fuera de la escuela, cartas, dibujos del estudiantado, etcétera, etcétera. El día después de esa foto nos indicaron que la maestra se quedaba, así que quise ponerla porque me reafirma, ¿verdad? Que la educación de este país está sobre los hombros de mayoritariamente de mujeres y que asumimos, ¿verdad? Las trincheras de lucha para sostenerla. Así que reconocer ese personal escolar, quién lo compone, y reconocer quiénes son las personas cuidadoras del estudiantado que atendemos. Que si miramos las estadísticas, pues sabemos que hay madres y hay abuelitas en un gran número, y que incluso donde haya un hogar compuesto por mamá y papá, muchas veces, ¿verdad? La responsabilidad social a quien se le adjudica de quién debe ir a la escuela, quién debe participar de los espacios educativos, quién debe hacer las tareas con ese estudiantado, pues es la figura femenina en el hogar. Así que la realidad es que estamos constantemente trabajando con madres y tenemos que entender qué jornadas se asumen en la maternidad en este país para poder hacer ejercicios profesionales que sean justos y que sean consecuentes, y que no caigamos en un proceso de revictimizar o de adjudicar responsabilidades injustas a esas maternidades que se presentan en la escuela. Así que entender el espacio de comunidad escolar y entender la escuela como una comunidad es imprescindible para uno hacer un ejercicio profesional justo desde una mirada con perspectiva de género feminista, como bien nos explicó la doctora Elvita. Adelante. Así que eso me lleva un poco a la reflexión
de cómo debe ser ese servicio directo en el escenario escolar. Y ciertamente lo primero que debemos hacer es reconocernos como la primera línea de contacto, ¿verdad? Trabajadoras sociales que estamos en el servicio directo, que sabemos que es bien retante, que a veces uno se siente que a pesar de que uno hace una planificación, uno trabaja apagando fuego, ¿verdad? Porque es lo que aparece en el día, hay veces que hay que manejarlo, que no lo puedes dejar pasar por alto. Reconocerse como esa primera línea de contacto y que de ahí se abre una posibilidad de coordinaciones, de canalizaciones, de servicios, de referidos, es importante porque en las escuelas muchas veces recibimos las situaciones sociales, psicosociales, socioemocionales, familiares, las situaciones comunitarias las recibimos sin filtro, ¿verdad? No, nos llegan y ahí vamos identificando y entonces vamos canalizando dentro de nuestro juicio profesional cómo debemos manejarnos. Así que las trabajadoras sociales escolares entendamos la responsabilidad que asumimos de cómo recibimos esa primera información y cómo la canalizamos, a mi entender, necesita una formación, una educación con perspectiva de género para que podamos ser nuevamente responsables con ese ejercicio profesional. Entender también lo que es el currículo oculto. El currículo oculto dentro del escenario educativo se define como ese bagaje que traemos las trabajadoras de la educación, ese personal escolar, ese bagaje que traemos, ese bagaje que traen nuestros estudiantes de sus hogares también, ¿verdad? De sus comunidades, de lo que debe ser un niño y de lo que debe ser una niña y cómo les reorientamos dentro de esas categorías o cajitas. Para poner ejemplos bien concretos, yo puedo tener en un salón de clase una maestra que tenga niños y que tenga niñas, que identifique, ¿verdad?, como niños y como niñas. Si el niño está en su asiento, ¿verdad?, inclinado, virado, pues ella puede decirle, enderezate por favor para que puedas atender mejor. Si tiene una niña en esa misma condición, muchas veces le añadimos a eso que las niñas no se sientan así. Enderezate que las niñas no se sientan así. Tápate que las niñas no se sientan así. Ay, qué fea te escuchas diciendo eso. Mira que las niñas no hablan malo. Esas reproducciones que pueden parecer muy inocentes, muy coloquiales, que las puede hacer cualquier persona que incida en la niñez, que trabaja directamente con la niñez, si no las atacamos, orientamos, reorientamos desde miradas de perspectiva de género feminista, lo que estamos haciendo es reproduciendo miradas que son violentas y que le van enseñando a esa niñez no tan solo que se le enseñan a este niño que está identificado como niño varón, que tú puedes hacer un juicio valorativo de las niñas, de las mujeres, por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo se sientan, por cómo se relacionan. Así que vamos de manera inconsciente estableciéndole a la niñez unos patrones sociales de lo que esperamos o aspiramos de cómo deben comportarse según la categoría de género que les asignamos. Así que es en parte nuestra responsabilidad como trabajadoras sociales escolares orientar a nuestros pares de cómo debemos combatir ese currículo oculto. Y cómo debemos también, que sería la otra parte, hacer intervenciones directas con el estudiantado y con sus familias desde la equidad de género. Y aspirar a que nuestros planes de intervención tengan en sus marcos teóricos, en sus perspectivas teóricas, el feminismo. Y quiero
aquí entonces detenerme un momento y leer un breve párrafo que había escrito hace un tiempo para un trabajo que se me había solicitado desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, de precisamente cómo la perspectiva de género nos ayuda de manera bien concreta en nuestro ejercicio profesional en las escuelas. Así que voy a leer. La perspectiva de género es una herramienta metodológica imprescindible en el ejercicio profesional del trabajo social. Como formación profesional y como metodología de intervención, nos permite ampliar las ponderaciones enmarcadas en el respeto a la diversidad y en la defensa de la equidad. Siendo trabajadora social en una escuela elemental, reconozco el rol que asume la educación dirigida a la niñez en su desarrollo como seres humanos. La perspectiva de género nos quita el velo sobre aquellas conductas, patrones y referentes de una sociedad machista dentro de las interacciones que como adultos replicamos en la niñez que educamos o atendemos. El llamado currículo oculto que va educando sobre el comportamiento que se espera de un niño versus una niña y que sigue reproduciendo conductas de inequidad y de violencia. La perspectiva de género ofrece también la valiosa herramienta de profundizar las miradas macroestructurales que inciden en el desarrollo y bienestar de las familias que atendemos en el escenario escolar. Reconocer las dinámicas de violencias en plural y con sus apellidos, porque las violencias tienen apellidos y hay que nombrar esos apellidos. Y de esa manera crear planes de intervención que atiendan objetivos en el nivel macro, quitando culpabilidades injustas a las familias, reconociendo la composición familiar que ya mencioné hace un momento, que están encargadas de la crianza de nuestra niñez. La perspectiva de género salva vidas y negarse a ella es reproducir las violencias que cada vez nos abruman más. Así que como un ejercicio ético de la profesión, yo coincido con las compañeras que me han precedido que la perspectiva de género feminista es ineludible, es imprescindible. Si no queremos reproducir el sistema en el que ya estamos y que nos pone unas limitaciones inmensas, ¿verdad? Trabajar en una agencia pública, en un país que no tiene política pública con perspectiva de género, que tiene miradas conservadoras, patriarcales, violentas, es un reto bien grande. Pero nuestro ejercicio profesional de trabajo social nos da una herramienta bien valiosa, y es que nuestro código de ética es bien claro en que nosotras estamos enmarcadas en una profesión de justicia social, de respeto a la diversidad y de búsqueda de la equidad. Nuestro compromiso es con nuestra ética profesional y esa es la herramienta que nos defiende de patrones que quizá no puedan entender, de patronos que no puedan entender eso, o de colegas o pares que se les haga difícil comprenderlo, y que ahí tenemos también un compromiso adicional de ser herramientas de orientación, de hacer los roles, de orientar y de abogacía en ese ejercicio con nuestros colegas pares. Y cuando hablo de colegas pares en el escenario educativo, hablo de las compañeras maestras, otras trabajadoras sociales y otras trabajadoras de la educación. Adelante. Así que eso me lleva a la otra mirada que para mí es imprescindible y me siento bien privilegiada de haber estado en una universidad de Puerto Rico que me dio las herramientas de conocer la acción social y de asumirla desde el movimiento estudiantil y luego desde otros espacios de luchas en el país, y que esos conocimientos sean cónsonos con mi ejercicio profesional y yo puedo utilizar esas herramientas todas las veces que sean necesarias. Así que el accionar político es otra herramienta ineludible
en el ejercicio de construir una educación con perspectiva de género y del trabajo social en el escenario escolar. Comparto una cita de Rosa Luxemburgo que dice: quienes no se mueven no notan sus cadenas. Así que quiero dejar esa reflexión porque en el país en el que estamos y en la coyuntura en la que estamos, tenemos que recordarnos lo poderoso del ejercicio colectivo, y quizá ahí un poco detenerme a traer la lucha que se lleva ahora desde las escuelas públicas, desde el magisterio y las que somos personal docente, porque las trabajadoras sociales escolares somos personal docente, así que la lucha que se gesta ahora mismo por un retiro digno y por un salario justo, nos incluye a las trabajadoras sociales escolares. Somos parte de ese proceso de lucha, hemos estado participando de todas las movilizaciones. Ahora a mediodía tenemos manifestaciones frente a nuestras escuelas, así que yo salgo de aquí para trabajar esa manifestación frente a la escuela con mis compañeros. Y esas luchas son importantes también verlas desde una mirada con perspectiva de género, porque la composición del personal docente en el Departamento de Educación es que del 85 al 87% del personal docente somos mujeres. Y dentro del magisterio y de las trabajadoras de la educación, muchas hemos asumido la maternidad, ¿verdad? Vivimos en un país donde muchas mujeres hemos asumido la maternidad y todo lo que eso implica. Así que dentro de ese accionar político, reconocer y hacer un análisis de que las luchas actuales que se tienen contra la Junta de Control Fiscal, por un retiro digno, por un salario justo, por el cierre de nuestras escuelas, todas esas luchas son asumidas grandemente por mujeres, por madres luchando porque no cierren sus escuelas, por madres luchando porque sus hijas e hijas reciban las terapias que requieren si son parte del programa de educación especial. Todas esas luchas están asumidas grandemente por personas que se identifican como mujeres. Adelante. Así que quería traer un poco la perspectiva histórica de la lucha por la educación con perspectiva de género que hemos tenido en el Departamento de Educación. Ahí les presento las primeras páginas de 2 cartas circulares que han sido derogadas, pero que son importantes tener en contexto. Una es la política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo del Departamento de Educación, que esa fue en el 2015. Anterior a esa hubo otra carta, pero nunca llegó a ser implementada. Esta al menos tuvo un breve periodo de implementación hasta que hubo el cambio de gobierno y entró Julia Kelleher, y sabemos que como parte del condicionamiento que le puso la legislatura a Julia Kelleher era que derogara esta carta circular, y así lo hizo, y después hizo muchas cosas más que en otro conversatorio podemos hablar de cómo son violencias hacia las mujeres y hacia la niñez y hacia el país. La otra carta circular fue en ese mismo periodo, producto de esas mismas luchas que se gestaron años previos a ese periodo, y eran las directrices sobre el uso del uniforme escolar en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Eso era el reconocimiento de las diversidades de género y de personas, ¿verdad?, estudiantado que pudiera identificarse fuera del binario hombre-mujer y que se respetara ese proceso. Esa carta también fue derogada. Adelante. Así que en ese contexto de ese proceso de lucha que se gestó, que un poquito al final voy a hablar de ese proceso de lucha, quiero traer primero parte de lo que se logró y que aunque la carta se haya derogado, está construida. Y uno son los manuales de equidad de género que se trabajaron en el Departamento de Educación y que se trabajaron por personas en la base, ¿verdad?, en colaboración con organizaciones feministas y con una aportación que hizo la Oficina de Procuradora de las Mujeres, pero principalmente producto de las luchas de personas que trabajamos en las bases, en las escuelas,
y de organizaciones sin fines de lucro feministas que estuvieron muy presentes en ese proceso de avalar y de aprobar estos manuales. Les presento aquí la página inicial del Manual de Equidad de Género concerniente al programa de trabajo social escolar. Pero los manuales se hicieron por todas las materias, desde kinder hasta cuarto año, y iban vinculadas, ¿verdad? Las actividades estaban ya vinculadas a las estrategias curriculares y a los estándares esperados para esa materia y para el grado. Un poco para que el proceso de inclusión dentro de la planificación que hacen las maestras en sus clases se pudiera facilitar. Así que son actividades concretas que dicen a qué población atienden, más o menos cuánto tiempo dura esa actividad y qué materiales necesitas para desarrollarla, ¿verdad? Son actividades concretas lo que tienen cada uno de estos manuales. Y son un proceso que se logró gracias a esas luchas, y aunque la carta circular esté derogada, los manuales existen. Yo se los compartí a la compañera moderadora, al menos le compartí tengo los demás que entiendo que la página de programa de género de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, los publicó en algún momento también. Los manuales se pueden conseguir y son importantes que los rescatemos y que los usemos porque es un trabajo realizado e importante. Adelante. Otro ejemplo de estrategias concretas que podemos asumir desde el escenario escolar es el proyecto que se gesta desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, que es la guía socioeducativa que se realiza anualmente y que es parte de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Al igual, aquí hay herramientas específicas que implementamos, al menos yo he tenido el privilegio de implementar en el escenario escolar y que es creado por una diversidad de colegas de distintas áreas y con distintas experiencias y expertices que enriquecen, ¿verdad?, ese proceso y ese contenido. Igualmente, esos manuales por año están accesibles y son herramientas que para mí han sido extremadamente útiles. Adelante. Así que ahí viene la otra parte, implementar esas estrategias. Esa foto es antes de la pandemia. La pandemia nos ha hecho un daño terrible. Estamos en un proceso de reinsertarnos nuevamente a una cuasi normalidad en las escuelas públicas. La violencia sistémica es bien dura porque ahora hay un proceso de reconstrucción de las escuelas que se pretende hacer tratando de enviar a la virtualidad nuevamente algunas escuelas para ahora hacer unos procesos de reconstrucción en las escuelas, así que estamos dando esa lucha también. Pero este es un ejemplo de una foto de parte del estudiantado de mi escuela. Esas camisitas de los más pequeñitos es el kindergarten. Ese corte que está ahí está ahora en tercer grado, porque han pasado los 2 años que estuvimos en la virtualidad. Ahí lo que hicimos fue una actividad de un poco reflexionar la socialización por roles de género. Así que trabajamos un poco con que cada niña tenga la oportunidad de identificar cómo mira esos roles de género o esas profesiones, esas palabras, cómo, en qué espacio, en qué caja, si en alguna, los adjudica. Así que tomamos voluntarios, hacemos una silueta que la niña entiende que es masculina, una silueta que la niña entiende que es femenina y una silueta que no está en ninguno de esos dos espacios. Y les vamos dando, van participando uno y otro, les vamos dando palabras y que a ese niño, niña que le tocó esa palabra, la coloque en el espacio que entienda que debe estar, de esos 3 espacios que tiene. Y ponemos palabras como valiente. ¿Dónde va valiente? ¿Dónde va inteligente? ¿Dónde va cartera? Una cartera. ¿Dónde iría una cartera?
Colocamos también profesiones, ponemos, por ejemplo, si uno va al hospital, la persona que te cura. Si uno va a la escuela, la persona que te enseña, ¿verdad? Dependiendo del grado, de la etapa de desarrollo, son la cantidad de palabras y el contexto de las palabras. Y luego de eso entramos en una reflexión con la niñez sobre lo que surgió del proceso. Y son experiencias que a la niña le gustan, le agradan, son participativas y son ejercicios importantísimos en el proceso. Adelante. Que también nos tocó hacer en ese periodo de luchar porque esas cartas circulares salieran de una educación con perspectiva de género, nos tocó orientar a las comunidades escolares y orientar al país. Parte de esa orientación al país, yo reconozco que la hice, la hago porque creo en la organización política y he participado de espacios como por ejemplo la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, pero otros espacios organizativos políticos que me permiten complementar con el trabajo social escolar. Pero ciertamente, ¿verdad? Las primeras imágenes son nuestras comunidades funcionales en las escuelas, procesos de orientación. Coloqué esa tercera porque para mí es importante recordarme a mí misma que asumir la maternidad con otras jornadas es parte intrínseca de lo que hacemos miles de mujeres, así que ahí estaba mi hija menor, pequeñita, mientras hacíamos un proceso de seguir gestando la importancia de una educación con perspectiva de género. Adelante. Encuentros solidarios de las trabajadoras de la educación, encuentros importantísimos para nosotras de diversas escuelas, conocernos, compartirnos experiencias, construir espacios de solidaridad, tejer solidaridades entre las escuelas es imprescindible para construir, continuar gestando espacios de equidad de género. Ir a hacer expresiones públicas, nos tocó desde distintos colectivos hacer muchas expresiones públicas de todos los ataques de los sectores fundamentalistas, principalmente religiosos, hacia lo que implicaba tener en nuestras escuelas un currículo de educación con perspectiva de género o que se aprobara la carta circular tan siquiera de educación con perspectiva de género. Y nos tocó la acción social de ir muchas veces frente al Departamento de Educación. Y eso fue un proyecto no tan solo gestado desde quienes somos trabajadoras y trabajadores de la educación, sino también desde las universidades, desde organizaciones políticas, desde organizaciones feministas aliadas en la lucha contra por la educación con perspectiva de género. Nos tocó muchas veces ir frente al Departamento de Educación, reunirnos con el personal asignado en ese momento en el Departamento de Educación y nos toca retomar ese proceso para volver a lograr que se cree, ¿verdad? Una nueva carta circular de la importancia de la educación con perspectiva de género. Adelante. Así que ya un poco terminando, reconocernos que hemos tenido logros y que esos logros han sido productos de las luchas horizontales que hemos estado desde nuestras escuelas, desde todos los espacios aliados en la lucha por una educación pública que sea enmarcada en un espacio antirracista, con perspectiva de género y liberador, que es realmente lo que aspiramos cuando hablamos de educación pública de calidad y accesible y que incluye a la Universidad de Puerto Rico en ese proceso. Así que reconociendo que todo eso tiene que estar como parte de la interseccionalidad, quería traer esta cita de
Chimamanda, ella es una activista feminista nigeriana que nos plantea que el problema del género es que prescribe cómo debemos ser en vez de reconocer quién somos, que es realmente a lo que debemos aspirar en el escenario educativo, que hay un reconocimiento de esa diversidad, que no tengamos que reclamarlo ni pelearlo y que lo podemos seguir haciendo, pero que la expectativa es que eso en particular ya no sea necesario. Adelante. Así que por último, ¿qué retos vigentes significativos tenemos en las escuelas para trabajo social y desde miradas de perspectivas de género feminista? Que hay una falta de política pública, no tan solo en el Departamento de Educación, en el país entero, que nos coloca a nosotras, trabajadoras de la educación, y coloca a la niñez y a las familias que atendemos en violencias constantes y en precarización constante. Y esa precarización que sufre el país, ese plan de ajuste de la deuda que quieren comenzar a implementar desde la semana que viene, son violencias patriarcales también. Y tenemos que entenderlas para poder gestar y construir espacios de respuesta concretos. Así que esa falta de política pública repercute en la escuela por las razones que planteé en un inicio, que las escuelas son esa primera trinchera donde llegan las situaciones sociales, y entonces de ahí comenzamos a trabajarlas, pero muchas veces, ¿verdad?, nos llegan las violencias sin filtro, y la reproducción social de lo que se vive en las familias y en las comunidades se reproduce en las escuelas. Y el segundo es una crítica al trabajo que como activistas tenemos que seguir haciendo, y es a que los logros que hemos tenido, por ejemplo, de esos manuales de equidad de género, de esas cartas circulares, siguen estando muy alejados de la exclusividad cisgénero, ¿verdad?, del binario hombre-mujer. Y ocurre porque el reto de que se logre es tan grande que en el proceso van aguando, ¿verdad?, el lenguaje o los reclamos. Pero debemos ser firmes en que los acercamientos que se construyan y que se logren de ahora en adelante sean acercamientos inclusivos, que salgan de ese binario hombre y mujer, y que podamos construir una educación con perspectiva de género que realmente interpele al respeto a las diversidades y a una educación que apele a nuestras necesidades como sociedad. Así que hasta aquí dejo mi participación. Les agradezco el espacio. Gracias, Lidimar, por tan extraordinaria exposición y sobre todo por compartir esas luchas que llevan las trabajadoras sociales y las maestras por una vida digna y de equidad. Nuestra última presentación en el día de hoy va a estar a cargo de la doctora Raquel Delgado Valentín y se titula Activismo y Trabajo Social Comunitario desde la perspectiva de género. Raquel Delgado Valentín es trabajadora social feminista, independentista y socialista. Desde el 2001 se ha destacado como activista y organizadora política en diversos espacios, y su lucha feminista está enmarcada en la descolonización de Puerto Rico y la defensa de los derechos humanos de las otredades. En el ámbito profesional, ha trabajado en varias organizaciones feministas en las que se ha dedicado a promover el desarrollo humano pleno de mujeres sobrevivientes de violencia de género. Actualmente es directora de movilización de recursos y colaboraciones entre movimientos sociales del María Fund. Además, ofrece cursos en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y brinda adiestramientos en temas de género, diversidad, derechos humanos, intersexualidades y feminismos. En el 2018 recibió el premio Isabel Rosado Morales, otorgado por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en reconocimiento a su trayectoria de lucha. En su tiempo libre le encanta ir a la playa, andar de aventuras y pasar tiempo con su tribu. Le damos entonces la palabra a la doctora Raquel Delgado Valentín. Adelante. Gracias, Jennifer, a ponerme el tiempo, ¿verdad?, para honrar
el espacio. Gracias, Jennifer, y antes de comenzar, ¿verdad? Quiero agradecer a quienes colaboraron para hacer este conversatorio posible. Veo muchas caritas y nombres en el mismo y me da mucha emoción, porque ha sido también personas que han contribuido a mi formación política, de conciencia social y feminista. Así que me honra mucho estar en este espacio. También no quiero, ¿verdad?, dejar pasar la oportunidad de mencionar que para mí es importantísimo honrar a las cientos de miles de mujeres y personas FEMS que han perdido la vida por el mero hecho de su identidad, y también honrar a todas esas personas que han resistido, que han luchado contra el patriarcado y de cierta manera u otra alivianando un poco ese camino para que nosotros pudiésemos estar aquí hoy. Así que honrando, ¿verdad?, a quienes nos precedieron, que es importante, que nos antecedieron, que es importantísimo. La lucha feminista ha sido y sigue siendo pilar para lograr transformaciones sociales que nos reivindiquen. El feminismo es una práctica política necesaria y es urgente que lo asumamos dentro de la profesión del trabajo social, porque no podemos obviar que el trabajo social es político, ¿verdad? Como muy bien mencionaron las compañeras, dentro de la Escuela Graduada de Trabajo Social, donde también me formé, el tener esa práctica feminista y que haya un currículo o que la perspectiva de género se plantee de manera transversal ha sido eje importante para la formación, no tan solo mía, sino de otras compañeras, compañeros, compañeros que han estado, ¿verdad?, preparándose para poder ejercer un trabajo social emancipador. Ser trabajadora social y no ser feminista es una contradicción ideológica. Ser feminista y no ser activista lo es aún más. Asumirse feminista en este sistema cis heteropatriarcal, capitalista, colonial y racial es reconocerse subversiva. Y la realidad es que no queda de otra si nosotros queremos transgredir el patriarcado que habita en todos los espacios, incluyendo el académico, incluyendo el comunitario, incluso incluyendo el patriarcado que nosotros también cargamos porque hemos sido socializadas en este sistema. Como sabemos y como muy bien expresó ahorita Lilian, el patriarcado influye en todas las instituciones sociales, económicas y culturales presentes en las sociedades. Y la práctica de trabajo social en Puerto Rico se desarrolla en ese contexto sociocultural patriarcal, que es un sistema que oprime, minimiza y no nos permite ejercer plenamente la ciudadanía a quienes somos categorizadas como la otredad. ¿Y quiénes somos categorizadas como la otredad en un sistema heteropatriarcal? Mujeres, personas FEM, personas con identidades sexuales y de género diversas. Y eso de cierta manera u otra limita nuestro acceso a derechos humanos. La profesión del trabajo social, como sabemos, está fuertemente ligada a la defensa de los derechos humanos, de la justicia social, de la libertad. Y la persona que asuma el trabajo social como profesión tiene que desnudarse constantemente de prejuicios, porque nuestra práctica no puede contradecirse de los valores del trabajo social. Es fundamental resaltar de que a pesar que profesionales del trabajo social tienden a repudiar la injusticia y la opresión, no necesariamente retan los sistemas que promueven las desigualdades sociales. Existen en la actualidad colegas del trabajo social que no se involucran en esfuerzos para confrontar las injusticias y opresiones y sus raíces macroestructurales. No podemos ignorar que los problemas sociales tienen una raíz en esas estructuras económicas, políticas y sociales y que requieren acciones más contundentes para lograr esa transformación social que, ¿verdad?, tan utópicamente siempre estamos mencionando. Por eso es que se hace urgente la práctica de un trabajo social feminista, emancipador e inclusivo, que cuestione esa ideología dominante, pero que aporte a su vez a la construcción de narrativas y acciones liberadoras. El trabajo social se enfrenta a varios retos y cuando se asume la profesión como vocación de libertad, como nos decía Carmen Rivera Alvarado, que está en esa imagen, el primer reto es liberarse una misma
de los constructos que limitan la posibilidad de un trabajo social emancipador. Nuestra responsabilidad histórica social requiere que redefinamos acciones, visiones, perspectivas, marcos teóricos y epistemológicos, partiendo del compromiso con la justicia social, la equidad y la libertad. Pero sobre todo, comprometernos a trasladar ese conocimiento de la práctica de nuestro quehacer profesional a la producción de conocimiento y al trabajo comunitario, que sirvan de referente para validar nuestra praxis, aportando a su vez a ese proceso de transformación social. La verdad es que cuando una experimenta la opresión de distintas formas, y la experimenta por ser mujer, porque la orientación sexual no necesariamente es heterosexual, porque la identidad de género transgrede la heteronorma, y entre otros elementos, cuando uno experimenta esa opresión de distintas formas y se involucra en el trabajo con personas que sufren opresión desde sus subjetividades, la empatía adquiere otra dimensión. El compromiso por la justicia social trasciende el discurso y el quehacer profesional que se practica se enmarca en la libertad. No se puede seguir ejerciendo un trabajo social desde una visión asistencialista y paternalista, porque eso realmente atrasa el proceso de liberación de las clases oprimidas. Esto exige asumir posturas feministas que están enraizadas en la justicia social y accionar a favor de las personas a las que la ideología dominante intenta invisibilizar. Y yo sé que hay a veces, ¿verdad? La palabra feminismo ha sufrido distintos matices y hay gente que pues todavía no siente que puede identificarse dentro del concepto feminista. Pero la realidad es que la inclusión de un trabajo social feminista es indispensable para la transformación de la profesión. Esto incluye lo práctico, lo teórico, incluso el activismo. Uno de los retos que tenemos las trabajadoras sociales feministas es el cuestionamiento continuo de las metodologías, conceptos, incluso modelos de intervención e investigación que se utilizan en la enseñanza y que por ende se lleva a una práctica de trabajo social. Es imperativo que incorporemos la perspectiva de género en la docencia de manera transversal para que a su vez podamos ejercer una práctica comunitaria emancipadora. Cuando hablamos de por qué es fundamental el trabajo social feminista, lo decimos, ¿verdad? No tan solo, ¿verdad?, desde nuestras experiencias y conocimientos, sino porque reconocemos que es importantísimo para abordar el estudio de la realidad social y de la colaboración que se desarrolla en el trabajo comunitario, porque a su vez permite detectar mecanismos de exclusión que se reproducen en el sistema patriarcal. El trabajo social feminista es fundamental para aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en las acciones, programas, políticas sociales, colaboración profesional y el activismo. También el trabajo social feminista es importante para desmenuzar las características y mecanismos del orden patriarcal y levantar la voz para cuestionar esos aspectos nocivos y opresivos de la organización social estructurada por la injusticia, la inequidad, la jerarquización basadas en esa desigualdad por géneros. Trabajo social feminista es importante para empezar a apoderarse, ¿verdad? Romper esquemas, reconocer privilegios y deshacerse de conductas que generan opresión. El trabajo social feminista es importante porque nos permite promover y colaborar con el apoderamiento de otras personas con el fin de desmontar relaciones de dominio patriarcales en todos los espacios, en todos los ámbitos. Y el trabajo social feminista es importante para asumir un activismo feminista. Como estaba diciendo, el activismo feminista a mí me ha transformado para bien y quiero honrar, ¿verdad?, a todas esas compañeras, compañeros que han gestado espacio para que una también pueda adentrarse en estas luchas y reconocer que el feminismo requiere una conciencia constante, ¿verdad? Esto no es como que me asumí feminista y todo es peaches and cream. Una se asume feminista y está en un constante proceso de reflexión para bregar con sus propias contradicciones. Y por eso que lo veo como un asunto transversal con el activismo feminista, que me ha permitido reconocer que el proceso es constante, que es continuo, que me ha permitido desarrollar esa conciencia crítica, que poquito a poco
¿verdad? Va acercando a una a esos espacios de liberación. Desde el activismo feminista, una puede trabajar en esa crítica al modelo hegemónico y a la construcción de alternativas para que las otredades podamos ser visibilizadas, para que podamos entender cómo la opresión se interseca desde distintas miradas y que podamos desarrollar estrategias que subviertan ese orden hegemónico dominante. Desde el activismo feminista, también una puede fomentar el entendimiento de la opresión como una estructural, pues se desarrolla dentro de los sistemas sociales como la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia, entre otras, y es promovida por la ideología dominante con el fin de reducir a las personas de grupos que han sido categorizados como inferiores. Entre estos grupos estamos las mujeres, estamos las personas trans, no binarias, lesbianas, bisexuales, intersexuales, las personas negras, las personas inmigrantes. El fin de este sistema y orden hegemónico es deshumanizarnos. Por cada grupo que está siendo oprimido, hay otro que está adquiriendo mayores privilegios por esa acción. Desde el activismo feminista, una puede hacer un análisis interseccional para entender que todas las personas de alguna manera u otra atravesamos por distintas relaciones y categorías de poder que son construidas y determinan nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros cuerpos, nuestras experiencias, situaciones desarrolladas por la exclusión y promovidas por un sistema de opresión múltiple. Con un análisis interseccional, una puede cuestionar las categorías que han sido impuestas como naturales y que intentan ocultar las situaciones particulares de las personas, nuestras necesidades y demandas. Es por eso que la interseccionalidad es necesaria porque propone superar pensamientos simplistas y reconoce cómo las opresiones se intersecan. Y la interseccionalidad como metodología teórica, ¿verdad? También para honrar, fue una de las grandes aportaciones del feminismo negro, que podamos ver cómo todas esas intersecciones se conectan. El activismo se puede desarrollar en distintos escenarios. Ser activista te permite trascender los espacios de mutismo tradicionales y lograr un posicionamiento crítico de la transgresión. El activismo feminista se puede hacer en el salón de clase, se puede hacer en las comunidades, se puede hacer en la casa, se puede hacer en la cama y se puede hacer en la calle. Desde estos espacios, una puede incorporar la perspectiva de género en su quehacer diario. La perspectiva de género, como mencionó ahorita Lilian, y también, ¿verdad?, de manera transversal lo mencionó Lidimar y Elitet, esa perspectiva de género te permite tener una mirada crítica y distinta de la realidad social, debatiendo esas relaciones de poder y control de ese sistema hegemónico. Permite cuestionar y desmontar los poderes supremacistas y de dominio de nuestra colaboración profesional. Permite evidenciar que las desigualdades discriminatorias entre las personas no son naturales y son causadas por el entramado social. Permite argumentar por un mejor posicionamiento de la profesión, mayor significación y valoración atemperada a nuestro conocimiento social. Permite promover procesos de autonomía y reconocimiento de la profesión y de las personas con las que trabajamos, y a su vez permite la aportación al desarrollo de un trabajo social crítico y transformador que cuestione. El activismo en la calle es praxis, es poner los supuestos feministas en la acción directa. Como activista feminista y trabajadora social, me he dado cuenta de la importancia de considerar el asunto de género en toda lucha reivindicativa. El no hacerlo invisibiliza patrones y tendencias de desigualdad que surgen en los espacios de militancia. También reproduce conductas opresivas y limita la posibilidad de un cambio social. La inmersión de feministas en movimientos de transformación social, que en cierto grado promueven también patrones de desigualdad, obliga a denunciar las inequidades que experimentamos quienes luchamos. No se puede quedar una callada ante la experimentación de la discriminación, porque el hacerlo te pone del lado de quien oprime. Uno de los retos que nosotros todavía tenemos en la profesión de trabajo social es priorizar en lo que es el trabajo social comunitario. No podemos olvidar que la génesis de nuestra profesión está ligada al trabajo social comunitario.
No podemos olvidar las 28 pioneras del trabajo social que modelaron un trabajo social emancipador en las escuelas rurales de Puerto Rico en la década del 30. En la imagen podemos ver a 3 de ellas, ¿verdad? Y hay una cuarta que no es de las pioneras, pero para mí es importante mencionar siempre en el trabajo social comunitario, Blanca Canales, Carmen Rivera Alvarado, Isabel Rosario y Luisa Seijo Maldonado, trabajadoras sociales comunitarias que nos enseñaron, ¿verdad?, que el trabajo social comunitario es importante para lograr transformaciones sociales. La conciencia crítica es una de las aportaciones, ¿verdad? El desarrollo de la conciencia crítica es una de las aportaciones que tiene el trabajo social comunitario. Y cuando uno hace trabajo social comunitario, una ve la realidad de la exclusión, la marginación y la discriminación. No tan solo la ve, la siente. No tan solo la siente, la vive. Y el trabajo social comunitario, con perspectiva de género, claro está, nos invita a que tenemos que ser humildes. Reconocer que las experiencias y saberes de las personas en las comunidades es valiosísima, porque ¿quién mejor que la gente que sufre las opresiones para identificar alternativas y para cambiar esas condiciones materiales? El trabajo social comunitario con perspectiva de género nos invita a practicar la solidaridad, reconociendo la importancia de organizar, militar y teorizar, desarrollando espacios donde colectivamente podamos crear redes para solucionar problemas en todos los niveles. El trabajo social comunitario con perspectiva de género nos invita a desarrollar procesos de reflexión y acción más desarrollados y cada vez de mayor compromiso, responsabilidad, apertura y cambios de paradigma. El trabajo social comunitario con perspectiva de género nos invita a tener un proceso continuo de desaprender y de construir actitudes de opresión que hemos cargado como hijes sanes de este sistema patriarcal, colonial, racial y capitalista. Es primordial hacer una mirada hacia adentro para cuestionar y cambiar las actitudes opresivas que producimos y reproducimos. El trabajo social comunitario con perspectiva de género nos permite afirmar que desaprender y deconstruir cuesta y duele, pero no queda otra alternativa que mirar hacia adentro y empezar un proceso de reconstrucción y reevolución para lograr una transformación social que nos permita vivir una vida digna colectivamente. El trabajo social comunitario con perspectiva de género nos permite reconocer que el trabajo colectivo es motor para las transformaciones sociales y los cambios estructurales. Todos los días experimentamos en carne propia situaciones de opresión, de exclusión y de discriminación. Las mujeres que luchan en Tallaboa lo viven. Las personas ambientalistas que están defendiendo nuestros recursos naturales lo viven. Personas trans, no binarias, bisexuales, intersexuales, lesbianas, gay, no queers, pansexuales, ¿verdad? En general lo viven. Feministas lo viven. Personas negras lo viven. Maestras luchando por su retiro lo viven. Trabajadoras sexuales lo viven. En fin, en todas partes estamos sintiendo el embate de este sistema capitalista, colonial, patriarcal y racial, y nos toca, sobre todo a profesionales del trabajo social, insertarnos en procesos que generen cambios estructurales y sacudan el status quo. Lo tenemos que hacer asumiendo un espacio activo en distintas luchas sociales. Así lo exige nuestro compromiso, nuestra ética y nuestro conocimiento. El trabajo social transformador, emancipador e inclusivo necesita asumir la democracia participativa, reconociendo que los sectores populares son quienes tienen que llevar la bandera y la voz protagónica de su proceso. Nos toca colaborar y acompañar en estos procesos de transformación. Nosotros colaboramos, apoyamos mediante la educación liberadora que promueve esa conciencia crítica, organización y movilización con quienes trabajamos. Pero para poder hacer esto, lo más importante es que quienes ejercemos la profesión del trabajo social nos liberemos de los prejuicios y actitudes opresivas que llevamos dentro. La realidad es que el trabajo social está enmarcado en un sistema político y económico que ha forzado al alivio y al control social. Sin embargo, el trabajo social es político. Asumir el trabajo social como un asunto político es sumamente importante porque nos permite ser parte de esos procesos de transformación social tan necesarios para lograr la justicia social, la libertad y la equidad que tanto anunciamos.
Además, obliga a trascender el discurso y practicar la solidaridad. Nos toca reencarnar las palabras de Carmen Rivera Alvarado cuando nos decía que el trabajo social tiene que ser liberador, tiene que ser transformador y no puede seguir reproduciendo el status quo. Estas palabras nos llevó a entender la concepción ética y política que nos obliga a rechazar la esclavitud y el colonialismo, sobre todo a rechazar ese andamiaje opresivo, con una frase histórica que la llevo tatuada en todo mi quehacer profesional. Y cito: soy trabajadora social y socialista, precisamente porque creo que no existe justificación posible para la explotación de unas personas hacia otras personas, porque creo en el derecho inalienable que tiene todo ser humano a la vida, al bienestar y a la consecución de la felicidad. Cierro cita. Habemos profesionales del trabajo social que hemos comprendido claramente que el trabajo social es ante todo una vocación de libertad. Como trabajadora social feminista, activista, docente, madre y otros sombreros que tengo, aspiro y lucho por una sociedad donde se respeten y valoren las diferencias y las diversidades. Gracias. Agradecemos a Raquela por tan pertinente reflexión y por la invitación a un trabajo social político, feminista y emancipador. Así que